Hola chicos y chicas, buenas tardes. Bueno, aquí estamos otra vez y vamos a continuar con una clase de lenguaje de signos que, bueno, yo siempre os he dicho que empezamos siempre a hablar como de vocabulario, de categorías semánticas y demás. Y hoy vamos a ver un poco pues, los pronombres personales, los posesivos, un poco, que eso es una cosa sencilla y con ejemplos de vocabulario un poco que hemos dado, ¿vale? Bueno, los pronombres personales es yo, tú, él, ¿vale? ¿Cómo se hacen? Se hacen señalando directamente con el dedo índice de la mano derecha si eres diestro o de la mano izquierda si eres zurdo, ¿vale? Entonces se dicen básicamente yo, tú, él, indicando para este lado. El plural sería nosotros y que en nosotros me incluyo, vosotros, ¿vale? Vosotros y ellos, y hacemos el gesto más lejos, ¿vale? Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, ¿vale? A eso se refiere. Los posesivos, bueno, pues los posesivos en la lengua en castellano es su, tú, ¿vale? Y se dicen igual que los pronombres personales, el yo, tú, él, exactamente lo mismo. Se colocan también antes del nombre, ¿vale? Entonces, tu madre, primero sería así y luego madre. Tu madre, ¿vale? Su hermano, el de él, su hermano. Ya sabéis que a veces hace su hermano, ¿vale? Existen también mío, tuyo y suyo, ¿vale? Estos se colocan detrás del objeto al que se referencian. Por ejemplo, mío sería así, mío, tuyo sería así, mirad, hacemos así, suyo sería así, ¿vale? Por ejemplo, mi revista o esa revista es mía, ¿vale? Primero el vocabulario y luego es mi revista. Otra forma también indica como posesión, otra forma en vez de pronombre personal, indica como eso, algo que es propio, o eres dueño o amo de algo, ¿no? Por ejemplo, en los casos que es así, se pone entre el poseedor y la cosa poseída. Esto suena un poco raro, pero bueno, voy a explicaros un ejemplo. Por ejemplo, la casa de mi padre, ¿vale? ¿Cómo sería? Primero sería el objeto, casa mío, mi padre, ¿de acuerdo? Casa mío, mi padre. Entonces se coloca entre la cosa poseída la persona a la que hace referencia. Esta frase es la casa de mi padre, ¿vale? Bueno, un poquito complicado a lo mejor al principio hasta que se coge la mecánica, ¿vale? Porque al final al hablar estas cosas que son de una estructura gramatical diferente a la nuestra, pues a lo mejor es lo más difícil de pillar cuando uno habla. Lo importante es que habléis. Y si para hablar habláis primero en lo que se llama bimodal, que es con el orden gramatical del oyente y el vocabulario de los sordos, también os van a entender, ¿de acuerdo? Porque al final se trata de hablar, pero bueno, es mejor que ya que llevamos unas cuantas clases, os explico alguna cosilla, vayáis viendo ya cómo en algunas circunstancias cambian. Y diréis, ¿por qué es tan raro? Realmente una persona sorda, al no tener todas estas palabras que se llaman puente, que no tienen un referente, que no tienen un referente visual, sino que son referentes abstractos, como son los nexos, ¿vale? Ellos no tienen un significado, no las pueden visualizar, es una cosa extraña, ¿vale? Entonces, siempre queda más claro para ellos que le digas el tema del que le estás hablando y luego ya estos nexos, ¿vale? Entonces, mi casa, casa mía, primero casa mía. Para ellos es mucho más claro, ¿vale? Vale. Vale, cuando se quiere decir, por ejemplo, una característica física o personal o psicológica o que existe un tipo de relación de tipo familiar, no se utiliza tampoco ningún signo específico, sino que se utiliza el poseedor y la característica. Por ejemplo, el carácter de mi madre, ¿vale? El carácter de mi madre, pues sería madre y carácter, ¿vale? Y así quedaría claro. No se pone primero carácter y luego madre, sino el orden sería diferente. Madre y carácter. Y luego otro aspecto que cabe destacar
es importante que cuando hay varios poseedores se indiquen los dos, el número exacto de los poseedores. Por ejemplo, cuando vas a decir vuestro hijo, ¿vale? Y te refieres a los padres si están los dos presentes, pues dices vuestro hijo, ¿de acuerdo? Pero marcas los dos. O sea, cuando hay varios poseedores de una cosa y es un plural, pues lo expresamos así, ¿vale? Luego están los demostrativos, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es un demostrativo? Este, ese, aquel, estos, esos y aquellos. Este, y señalas, porque está, lo que quieres señalar está enfrente. Ese, ¿vale? Aquel, como ellos serían, estos, el plural, esos y aquellos, ¿vale? Lo mismo que veíamos antes, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, pues un poco así, ¿vale? El demostrativo también se coloca normalmente detrás del nombre, ¿vale? Por ejemplo, este periódico, pues este periódico. Primero se diría el periódico, el sustantivo, la palabra que queremos decir, y luego el demostrativo, ¿vale? Si el determinante, por ejemplo, se acompaña con un número, por ejemplo, aquellas 15 personas, aquellas 15, ¿vale? Aquellas 15 personas, ¿vale? Lo mismo, referente, que sería personas, aquellas, señalando, y luego el número exacto, ¿vale? Yo qué sé, no sé qué se me ocurre, 15, esos tres estudiantes, ¿vale? Estudiantes, esos tres, ¿vale? Cuando, por ejemplo, el demostrativo hace referencia a algo, a un referente temporal, ¿vale? Por ejemplo, esta habitación, o temporal o espacial, o esta semana, o sobre todo temporal y espacial. El orden es primero el demostrativo y luego la palabra. O sea que con el vocabulario temporal y espacial es al revés, ¿vale? Es esta semana, ¿vale? Esta semana. O este mes, ¿vale? No es mes, este, ¿vale? Queda más aclarado con las de tiempo, con vocabulario que tenga que ver con la orientación o con el tiempo, esta habitación, ¿vale? Siempre se utiliza el nombre, digamos, la estructura o el orden de la frase como un oyente, como lo hablaríamos nosotros, ¿vale? El próximo verano, pues próximo verano, ¿vale? En ese orden normal, ¿no? Verano próximo, ¿vale? Tampoco, bueno, si lo decimos así al revés tampoco es un error muy grave, pero bueno, que sepáis un poco que la estructura es así, es como marcan ellos su estructura gramatical, ¿vale? Vale. Otra cosa son los adjetivos. Los adjetivos tanto se acompañan a un sustantivo como se acompañan a un verbo, suelen ir detrás de esto. Primero sería el nombre o el verbo y luego venir preocupado, ¿vale? O sea, pues sería yo vengo preocupado, ¿vale? Ese sería el orden. Primero el sustantivo, o sea, el verbo, perdón, y luego el adjetivo. Por ejemplo, cuando también son de cantidad, por ejemplo, muchos libros, ¿vale? Pues indicaríamos libro y luego muchos. Sin embargo, muchas gracias, siempre que decimos primero muchas y gracias, ¿vale? Es al revés. Pero bueno, estas son excepciones de la regla, que el castellano también las tiene, ¿eh? No os asustéis porque os enseño una regla y luego digo, no, pero con esta palabra es diferente, ¿vale? Lo que os digo, siempre hay que hablar y a medida de que hablas muchas reglas las vamos cogiendo directamente. A mí el lenguaje de signos me recuerda mucho al inglés, porque con esto de los adjetivos al revés y que primero se pone sustantivo y todo esto, me recuerda mucho a que estoy como hablando en inglés cuando hablo en lenguaje de signos. ¿Vale? Los adverbios. Los adverbios suelen acompañar, suelen acompañar a un verbo también, para modificar el sentido del verbo, ¿no? Y aunque pueden acompañar también adjetivos, generalmente van con verbos. Se dice, siempre van un poco detrás, ¿vale? Por ejemplo, tú conduces regular, ¿vale? Tú conduces regular, tú conducir regular. Y aquí el orden sería ese. Los adverbios de localización, los locativos, los de lugar, los que se refieren aquí, allí o lo que sea, se colocan normalmente al principio de la frase, ¿vale? Por ejemplo, si quieres decir, aquí en León se conduce mal, ¿vale? Por ejemplo, puedes decir siempre,
aquí el león y te sitúa en el contexto, conducir, o fatal, ¿vale? Entonces siempre sería, el orden que he dicho es, primero, el contexto, la situación, el locativo, el que da la idea del lugar, aquí, el león específico, o el león aquí, conducir, ¿vale? Entonces los adverbios serían también, aquí estudio yo, por ejemplo, o yo estudio aquí. Nosotros traduciríamos en español, yo estudio aquí, ¿vale? Pues sería aquí. Aquí yo estudio, ¿vale? Pero se traduciría yo estudio aquí, ¿vale? Preposiciones. Bueno, me veis mirar ahí al lado porque yo tengo una lista de cosas, porque generalmente en la lengua castellana esto explicarlo es difícil. Entonces tengo mi chuletilla para ir por el orden y tal. Bueno, preposiciones con, contra, por, según, sin. Pero bueno, de las más utilizadas. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Las preposiciones que más se utilizan. Por ejemplo, la preposición con. Con. Aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, cuando nos referimos a huevos con patatas, se signa exactamente igual, ¿vale? Huevos con patatas, ¿vale? O sea, no habría ningún problema, ¿vale? Se diría huevos con patatas. Huevos con patatas, ¿vale? En el mismo orden que lo decimos. Pero si dijimos, por ejemplo, en la frase tú con mi primo, ¿vale? Pues sería tú, mi primo, con, ¿vale? Entonces la preposición con siempre va detrás, ¿vale? Tú, mi primo, o sea, tú con mi primo, ¿vale? Es una frase un poco rara así en el contexto, pero es así. Otra preposición que se utiliza mucho es cuando existe un objetivo o un destinatario, ¿no? Para alguien, para conseguir algo, por ejemplo, su colocación es la siguiente. El primer signo, para, y el segundo signo. Por ejemplo, un regalo para emocionar, o un regalo para ti, ¿vale? ¿Vale? Primer signo, regalo, para, que es objetivo, para, destinado a alguien, y luego ti, ¿vale? O lo que decía antes, un regalo para emocionar, ¿vale? También cuando este signo se utiliza para indicar que se da algo a otra persona, a modo de que se regala o se concede. Se utiliza generalmente cuando el destinatario es la persona con la que se está hablando. O sea, si la persona de la que estamos hablando, de lo que estamos hablando, no está presente, se puede utilizar esto, que es objetivo para ti. Pero si tú le regalas algo a alguien y se lo estás dando para él y está presente, pues sería así, ¿vale? Y se coloca generalmente al final de la oración, pues este coche es para ti, ¿vale? ¿Vale? Sería así, coche este para ti. Te doy este coche o este coche es para ti. Vale. La preposición hasta. Hasta. Vale. Por ejemplo, se utiliza al final de un trayecto, de una acción, de una situación, hasta dónde llega. Se coloca antes del segundo signo, por así decirlo. Primer signo, el hasta y segundo signo. Yo qué sé. Por ejemplo, hora, pues desde las 2 hasta las 5, ¿vale? ¿Vale? Generalmente hora 2 veces no se dice. Desde las 2 hasta las 5 ya directamente es. ¿Vale? Sabéis que las horas me parece que solo hemos dado en una lección, o sea, los números del 1 al 12 a las horas, siempre se hacen así como un giro. Se indica el reloj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto creo que lo habíamos estado. 11 y 12. Vale, y eso ya es normal. El contra. El contra. Este signo pues, se utiliza para expresar algo en contra de, algo o alguien está en contra de. Se utiliza el primer signo, el segundo signo y al final se pone el contra. Por ejemplo, mi suegro está contra mi suegra. Es un poco raro.
Pongo ejemplos un poco que saco de las frases, ¿no? Que es, mi suegro está contra mi suegra. Pues se dice, por ejemplo, mi suegro y suegra contra, ¿vale? Se dicen primero el primer signo, el segundo signo y luego el contra al revés. Mateo y Patricia están enfrentados o están en contra, pues yo qué sé, pues el signo, por ejemplo, o Susana o yo qué sé, mi padre y mi madre están enfrentados, ¿vale? Enfrentados, ¿vale? Los dos se puede añadir, ¿vale? Eh, por ejemplo, cuando son dos equipos de fútbol o personas que se enfrentan a una competición deportiva, el orden es diferente, porque siempre dicen, por ejemplo, el Real Madrid contra el Barcelona. ¿Vale? Aquí el orden sería como lo decimos. Pues partido de fútbol, por ejemplo, mañana se juega un partido de fútbol, Madrid contra el Barcelona. ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo. Sin, que es el símbolo sin. Vale. Generalmente se pone al final también. Se utiliza el primer signo o el segundo signo si hubiera dos y luego el sin al final. Por ejemplo, café sin azúcar. ¿Sabes? Pues sería, por ejemplo, ¿vale? Café, azúcar sí. Café sin azúcar. ¿Vale? Pues yo qué sé, pues, por ejemplo, en una frase. ¿Quieres café? Le preguntas a alguien, ¿no? Y yo le digo, sí, sí, sí. Café, ¿vale? Es verdad que en un lenguaje más coloquial generalmente decimos ya azúcar sí, ¿vale? Y fuera, no somos tan formales. Café con leche sí, por favor, quiero un café sin azúcar. Generalmente una conversación es como más fluido y decimos menos símbolos, ¿vale? Por ejemplo, también cuando decimos una frase como no tengo dolor, que son cosas como el dolor es algo intangible, no es como un café o el azúcar, que es algo material, no se utiliza el sí, se utiliza el no haber, por ejemplo, ¿vale? O sea, por ejemplo, no tengo dolor o estoy sin dolor, por ejemplo, ¿cómo sería? Pues no sería, se diría, ¿sabes? No tengo dolor, se utilizaría así. Eh, vale. También hay una que solemos utilizar, aunque está menos, que es el, 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 el entre dos periodos de tiempo, ¿vale? Entre enero y marzo, porque hay alguna otra aquí más que os voy a que se usa menos y no la voy a nombrar, que es, por ejemplo, cuando tú estás explicando, pues eso, las vacaciones pues son entre junio y septiembre. Otro ejemplo para que quede un poco más claro, que es eh, el invierno es entre diciembre y marzo, ¿vale? ¿Vale? Este símbolo es marzo, que es ventoso, y este símbolo, que es a la vez con las dos manos rígidas, es entre, ¿de acuerdo? Vale. Y bueno, yo creo que las fundamentales están, ¿vale? Cuando yo, por ejemplo, hay otra que es el tema, ¿no? Por ejemplo, quiero signar o hablar de un tema de fútbol. Cuando se habla la palabra tema o sobre, que sería tema, que también espero sobre, voy a hablar sobre fútbol o tal, se pondría entre el primer signo y el segundo signo, por ejemplo. Eh, ¿Vale? Hablar sobre fútbol.